Muy buenas señoras, sean bienvenidas a un nuevo video del canal. El día de hoy con la review del capítulo 324 de Black Clover, titulado como Patio de Juegos. Y sin nada más por decir, vamos a comenzar con este capitulazo. Comenzamos el capítulo viendo cómo con las runas Sora hizo algo similar a lo de Magna, pero solo recolectando el poder y regresándolo en un poderoso golpe derecho, que Lucifero lo recibe con un golpe similar. Molesto al ver que el retroceso ha dañado a Sora, pero al mismo tiempo lo ha dañado a él, y viendo el Grimorio, esto lo molesta más. Tras ello, Nach y Yami aparecen diciéndoles que lo han hecho bien. Yami le presenta a los Black Bulls a Nach, aunque le dice que ya debe conocerlos y que son un grupo bastante divertido, viendo cómo Nach los observaba desde siempre y demostrando por qué tenía un interés más que nada en Asta, y que todos superaron sus expectativas por mucho, y lejos de admitirlo, pero son un grupo muy divertido. Sora les dice a sus jefes que muestren de qué son capaces. La expresión de alegría en el capitán y vicecapitán se muestra. Yami dice que les dejaron el listón muy alto mientras piensa en lo rebosante de poder que se siente. Y Nach pregunta a Himodero si es que puede pelear. Y en una combinación única de magia de oscuridad y sombras hacen una liberación total de la zona de maná. Un hechizo llamado Patio de Juegos que se asemeja mucho a la zona donde ellos solían divertirse cuando eran jóvenes, y comienzan la contra. Nach crea varias réplicas de ambos y usa una versión Canis Expelis, siendo impresionante, pues así como la oscuridad extiende las sombras traen oscuridad, y usando el filo negro, Yami cae desde el cielo para golpear a Lucifero, mientras recalcan que las sombras y la oscuridad juntas tienen un poder ilimitado. Adamelech queda asombrado y Lucifero ve que le queda una cicatriz con la forma de un trébol negro. Al verla se da cuenta de que los humanos pueden acabar con él y de manera muy fría les dice que los reconoce. Hablando un poco rápido de esta pequeña parte del manga, viendo cómo Lucifero reconoce a la humanidad, esto viene un poco desde la cultura celta, incluso la parte medieval de los combates. Generalmente en estos pueblos donde la fuerza lo era todo, aquellos que reconocían la fuerza, de hecho, no sé si algunos de ustedes hayan visto la película de Mad Max, la más nueva, es muy probablemente que sí, se darán cuenta de que cuando van a morir mencionan un atestíguame. Esto también formaba parte y era más que nada para que se reconociera la muerte en el campo de batalla, pero cuando directamente no te encontrabas con nadie más, tu mismo adversario te dice estas palabras: te reconozco, demostrando que tu sacrificio y tu combate eran dignos. Y también se les ofrecía unirse a sus fuerzas, cambiarse directamente de un pueblo a otro, teniendo así un pueblo más gente fuerte, o el hecho de que directamente murieran como guerreros, que tuvieran una dignidad a la hora de la muerte. Pero bueno, dejando esto a un lado y pasando de nuevo al capítulo, directamente Lucifero dice que por eso mismo de que los ha reconocido, extinguirá a toda la raza humana sin dejar ni a uno solo, y por ello usará todo su poder. Esto asombra a Yami y a Nach, pues eso significa que ni siquiera estaba peleando con todas sus fuerzas, pero también se alegra de ver que los dos mocosos llegaron, mientras que estos hablan entre sí diciendo si es que pueden pelear con las ideas que tienen, a lo que Yami les dice que deben estar listos, pues comienza la batalla final, comienza un duelo a muerte, terminando así este capítulo. Bueno, para comenzar a hablar del capítulo en sí y en general, creo que me ha parecido bastante interesante cómo se crea el patio de juegos, realmente es bastante entretenido. Pero por ahí viene una página en portugués directamente que había una interesante revelación que realmente yo no había notado hasta que vi esa parte y me parece interesante. Hay que recordar que hace mucho tiempo se nos mencionó por Sagrid, si no me equivoco, que directamente el Palacio de las Sombras había sido una especie de sello que se había creado gracias a la unión entre los humanos y los elfos, directamente, haciendo así esta especie de sello. Y viendo que el Palacio de las Sombras es un castillo completamente plano directamente, me ha parecido interesante ver que el patio de juegos tiene una estructura similar, ya que si bien podría parecer tridimensional a primera instancia, todas y cada una de las casas que se ven directamente, incluso el mismo piso, todo es
en 2 dimensiones, no está en 3D prácticamente. Así que me ha parecido bastante interesante este punto, sobre todo porque podría ser que los Faustus en su momento fueran los que ayudaran directamente a crear esto, ya que sabemos la magia de sombras que heredó Natch. Su padre le dijo que esa es la magia que se hereda de la familia y de aquellos que directamente tienen el potencial para hablar y comunicarse con los demonios, así como para poseerlos. Esto da pie aún más directamente a que podría llegar a darse una posibilidad nueva de crear un nuevo Palacio de las Sombras, ya que al tener tanto la magia de oscuridad de Yami a un nivel tan alto como para crear el Patio de las Sombras junto con Natch a liberar su Mana Zone, podríamos encontrarnos con una nueva forma de crear un sello para cerrar la nueva versión de Lucifero, que realmente se ve impresionante. He olvidado mencionar eso durante la review, pero ese diseño es impresionante. Ahora, volviendo a lo del Palacio de las Sombras y este patio de juegos, me encantaría y sería impresionante que gracias también a la magia de Nero, así como también, bueno, su magia definitiva podríamos mencionarlo, pudiera verse este punto. De hecho, incluso ahorita en estos momentos que van a pelear ahora, estos dos, bueno, Yami, Natch, Juno y hasta directamente que pudieran hacer el tiempo suficiente para que pudieran lograr utilizar el patio de juegos como una especie de Palacio de las Sombras para poder encerrar a Lucifero o por lo menos retenerlo temporalmente. Esto sería aún mejor porque demostraría que más allá de que no tienen la fuerza suficiente como para eliminarlo así directamente, podrían sellarlo, podrían retenerlo temporalmente para evitar que pudiera seguir avanzando. Lo que nos deja con la siguiente incógnita, Adramelech directamente, el cual es este personaje que nos está dejando un poco con la duda de qué es lo que podría pasar. E incluso, como ya lo he venido teorizando durante bastante tiempo, podría ser que Adramelech terminara siendo parte de los que se uniera para sellar a Lucifero, o incluso para eliminarlo de alguna manera, o quitarle más del poder que ya deberían haberle quitado o algo así. Directamente, todas las posibilidades actuales en cuanto a que se podría crear un Palacio de las Sombras son muy posibles. Realmente creo que es algo que podría llegar a ocurrir y realmente creo que es algo que podría llegar a pasar. Ahora, continuando con el siguiente punto, la nueva transformación de Lucifero, el hecho de que ha reconocido a la humanidad como posibles enemigos y seres que pueden causarle daño. Me ha parecido interesante cómo es que reconoce la fuerza de los seres humanos y cómo es que adopta esta nueva forma, digámoslo así, otra de sus maneras, y ver cómo Tabata realmente cambia la forma del diseño de Lucifero depende de cómo esté, porque cuando está realmente molesto las arrugas de su cara son demasiadas, en su piel igual, pero por ejemplo cuando reconoce a los seres humanos esas arrugas, todo eso desaparece, dejando una especie de Lucifero más joven, alguien más sabio e incluso comprensivo. Y de hecho, en su nueva forma, al desaparecer también las mismas, pareciera directamente un personaje completamente distinto. Es como que ha adaptado un poder diferente, una nueva forma. Me parece curioso, pero creo que Lucifero tendrá estas variaciones, tiene estas variaciones dependiendo de lo que quiera utilizar. Por ejemplo, en su versión anterior simplemente era la versión con la que podía caminar tanto en el inframundo como quería caminar en el mundo de los humanos. Pero la forma actual me parece algo más centrado incluso en la propia velocidad y en el propio movimiento, más que en la fuerza o en el poder mágico. Quizás puedo utilizarlo de esta curiosa forma. Y me parecería interesante porque cambiaría un poco el concepto de cómo ha ido la batalla, porque hasta ahora los humanos han tenido que moverse rápido pensando que esta velocidad les daría una ventaja. Y sería interesante ver que Lucifer utilizara esa ventaja, pero a su favor directamente, utilizando la velocidad para sí mismo. Ahora, o incluso ya mostrándonos directamente cuál es su magia real, porque sabemos que la de gravedad no lo es del todo, según lo que habíamos visto en los últimos tomos y en un SBS, si no me equivoco. Así que bueno, en cuanto a qué puede acontecer ahora, bueno, ya hemos mencionado lo de Lucifero y lo del Palacio de las Sombras, pero aún tenemos personajes que no han aparecido en la batalla: Noel, Leopold, Nero, tal y como lo digo, directamente para hacer algo más allá de apoyar a Sora. Los guardianes, si no me equivoco, que estaban por ahí, pero no, ellos prácticamente no. Pero los importantes serían pues estos tres. Y creo que ya, realmente.
poco más personajes creo que podría haber interesantes que podrían llegar a aparecer. Podríamos ver a los miembros del Diamante, podría ser. Podríamos ver a la Reina de las Brujas, también podría ser. Pero estoy cada vez más perdiendo la esperanza de llegar a ver a estos personajes. En cuanto a lo que viene, es muy probablemente que al estar ya, como lo he mencionado, estos 4 a punto de pelear, podríamos ver la llegada de Leopold o algún otro que otro personaje como Noel, tal y como lo digo, que pudieran acercarse a pelear. La recuperación de William para que pudiera ayudar también en el combate, aunque al parecer es muy dudoso que vaya a llegar a pelear, pero sería bastante interesante. Ver una fusión de otro tipo de Mana Stones, ver a Mereoleona recuperar todo su poder y poder aprender a controlar la forma que estaba utilizando, que prácticamente le sirviera para pelear en el campo de juegos. Esto sería aún más interesante y aún mucho más genial. Y bueno, yo creo que la verdad es que poco nada más tendría que comentar. La verdad es que espero que esta batalla, que ya se acerca al final, esté llegando a una conclusión impresionante y que vaya a ser digna del arco que estamos teniendo. Y sin nada más por decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Sayonara y hasta pronto. Si el video te gustó, dale like, si no fue así, dislike, coméntame qué te ha parecido, comparte para que más gente conozca el canal y nos estaremos viendo. Chao, chao.